Buenas tardes, estudiantes. Hoy iniciamos un tema muy importante relacionado con la comunicación oral y la comunicación escrita, la semántica. Pero antes de incursionar en lo que es la semántica, su significado y diversos componentes, es importante situarnos de dónde proviene esta ciencia. Esta ciencia proviene del término lingüística, que también es otra ciencia que gracias a ella nos ha ayudado a conocer muchas diversidades o componentes de nuestra lengua. Gracias a ella, hoy conocemos la normativa, gracias a la lingüística, hoy conocemos un diccionario y también podemos, incursionar en diversas teorías sobre la evolución de nuestro lenguaje, sobre, los orígenes, cómo se estructura nuestra lengua y todo ello. Así que para iniciar nuestra clase de la semántica, primero que nada quiero darles la bienvenida para continuar en este curso. Muy bien, vamos a incursionar en la ciencia denominada semántica. Semántica, estudio de los sonidos. Pero antes de ahondar en este tema, vamos a llegar a otra ciencia muy importante que también es la base de la semántica, y es la ciencia denominada la lingüística. La lingüística es una ciencia que analiza la estructura y funcionamiento del lenguaje humano. Estudia todas las características del lenguaje humano en sus diversas manifestaciones. De esta manera tenemos los orígenes de la lengua, cómo se conformó una palabra, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo hasta la actualidad. También nos aporta las estructuras de cada palabra en su nivel sincrónico y diacrónico, es decir, de acuerdo con el tiempo y de acuerdo cómo se manifiesta en la actualidad. Fundamentos teóricos que tenemos gracias a grandes estudiosos de la lengua, y uno de ellos es el suizo Ferdinand de Saussure, quien nos dio grandes aportes sobre lo que es el código lingüístico, el significado, el significante y sus características. También tenemos a Noam Chomsky, que también es otro grande estudioso de nuestra lengua y que también gracias a él nosotros hoy conocemos sobre la gramática que nos aporta bases importantes sobre las estructuras de nuestra lengua. Para continuar, tenemos que la lingüística posee diversos campos que conformados hoy nos dan grandes aportes. Tenemos la fonética, que la fonética es el estudio de los fonemas con sus diversos significados y manifestaciones. Gracias a ella, hoy podemos contar con una normativa ortográfica. La fonología, estudio de los sonidos también, de acuerdo a su pronunciación, de acuerdo, a la parte o esos componentes del sonido, como también la manera de cómo ellos se proyectan en la manifestación real. Así que gracias a ella tenemos el nombre de las vocales en abiertas, cerradas. Tenemos el nombre que se le da también a las consonantes en sonidos fricativos, africados, sonidos cerrados, sonidos vibrantes. Como también tenemos el nombre de la clasificación de las consonantes de acuerdo a esa posición que se presentan en la pronunciación. Tenemos las labiodental, los sonidos labiodentales, los sonidos interdentales, los sonidos palatales, y todo ello gracias a la fonología. La morfología nos presenta la estructura en sí de la palabra, la estructura de su palabra de acuerdo a esa condición que se presenta en el hablante en su nivel profundo y superficial, en el uso del mensaje. Y la sintaxis, que también nos va a ofrecer algunos parámetros de acuerdo a la presentación o orden, lineal
en torno a la manifestación del hablante en su circunstancia de presentación del mensaje. Y la semántica, que es la ciencia que vamos a ver más adelante, que estudia el significado de las palabras. La pragmática, que nos ofrece un estudio de los enunciados, de los mensajes, del hilo discursivo de ese texto, cuando ya se ha conformado de ese conjunto de palabras, formando oraciones y al final mensajes. ¿Qué es la semántica? Vamos a ver qué es la semántica. Rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. Se interesa no solo por la manera en que se forman los significados de las palabras a partir de sus componentes, sus raíces y agregados. Cuando hablamos de raíces y agregados, debemos recordar que toda palabra se conforma de una raíz que es, digamos, el contenido primordial, el concepto primordial, que recoge, digamos, ese concepto macro. Y los agregados, que son los prefijos y los sufijos. Prefijos los que van antes y partículas que van después de esa raíz. Y de esta manera vamos derivando palabras y vamos conociendo más significados a raíz de estos prefijos y esos sufijos que le dan más, digamos, sustancia a cada vocablo. La semántica nos ofrece los cambios que se dan en cada vocablo. Desde sus inicios, cuando se conformó como lengua, y históricamente, cómo se fue desarrollando a través del tiempo y de acuerdo con la cultura que hace uso de la lengua. Así que tenemos que la palabra semántica se estructura de el prefijo sema, que tiene esa connotación de significado, y tica, que se refiere a referente a. Como ejemplo tenemos monosemia, cuyo significado es un solo significado. Fonética, referente a sonidos. La semántica también tiene que ver con el código lingüístico. El código lingüístico, el conjunto de signos que conforma nuestra lengua, que en este caso es el castellano, en su particularidad. Así que tenemos significado y significante. ¿Qué es el significado? Ese concepto, esa imagen que tenemos nosotros de una determinada palabra. Si de repente a nosotros nos dicen mesa e inmediatamente llega a nuestra memoria un mueble con 4 patas. Ese es el significado, ese referente que tenemos, esa imagen que se nos ha integrado de acuerdo a ese desarrollo, esa interacción que tenemos en nuestro grupo social y en el uso también de nuestro código lingüístico. Tenemos también el significante. Significante es la representación gráfica que vamos a hacerle o que le vamos a dar a ese significado. Tenemos el ejemplo mujer. Inmediatamente nos viene la imagen de una persona con cabellos largos, con tacones, con vestido, con falda, ojos, orejas, una boca maquillada. Es decir, el concepto que tenemos nosotros de esa palabra. Y de ahí el significante, cómo se va a representar gráficamente. Mujer, M-U-J-E-R. Ese es el significante. Y de acuerdo con esos componentes del significado, ya sabemos que el significado es el concepto que tenemos o imagen de esa palabra. Vamos a conocer el lenguaje denotativo y connotativo. Entonces vamos a ver qué es una denotación. Denotación es un lenguaje directo, objetivo, tal y como se presenta en la definición de un diccionario. Tiene la característica que solamente se puede usar de una sola forma, es monosémico, un solo significado. Un ejemplo, tenemos la palabra arpía. Arpía es un término técnico utilizado mucho en el área científica. De repente, arpía nos viene como definición ave de rapiña, directamente. Pero connotativamente vamos a ver qué connotación. Connotación
es la parte subjetiva que le da el hablante para compararlo con determinado significado que reúne cierta característica con un objeto, con una cosa o con una persona. Así de repente, arpía yo sé que es un animal de rapiña. Pues de repente yo quiero comparar a esa arpía con una persona. Una persona, pues esa persona es de malévola. Y es lo peor que puede de repente uno conocer como persona. Y entonces puedo utilizar ese término refiriéndome a ese animal. Yo puedo decir de repente, esa mujer es una arpía, o ese hombre tiene espíritu de arpía, es decir, malévolo, la maldad. Y así nosotros vamos utilizando el lenguaje de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades del hablante. Así que tenemos denotación y connotación. La connotación se utiliza mucho en lo que es el lenguaje literario, porque se utiliza mucho en la metáfora que disfraza una realidad, ¿verdad?, de repente con una cualidad que queremos comparar. Tenemos los campos semánticos, que son ese conjunto, esas aglomeraciones de palabras que hacemos nosotros de acuerdo a sus relaciones, que puede ser de acuerdo con la raíz, la derivación de sus raíces, o también relacionadas con el tema de la misma palabra. Así que tenemos los campos semánticos y los campos léxicos. El campo semántico es el conjunto de unidades léxicas, es decir, conjunto de palabras que están relacionadas entre sí para referirse a un mismo orden de ideas. Es decir, de acuerdo con esa raíz que conforma la palabra, vamos a determinar un conjunto de otros términos que también se van derivando de acuerdo con esa raíz. Tenemos mar, conjunto de aguas, y de esa palabra vamos a derivar otro conjunto de términos que llevan esa raíz. Tenemos mar, marino, marina, marinero, marear, marinar. Todas llevan la raíz mar, marino, mar, marina, mar, marinero, mar, marear, mar, marinar, mar. En los campos léxicos también vemos que se relacionan con la palabra macro, pero digamos llevan una relación de acuerdo con el tema y no se derivan a través de un sema o a través de una raíz, sino de acuerdo con esa relación semántica. Tenemos música. De música se deriva la palabra director y compositor, que es la persona que dirige, digamos, que dirige un campo musical. De allí la acción de esa persona es dirigir, componer. Se da también las formas de la música. De allí se derivan las palabras sinfonía, la palabra sonata, y así tenemos de ejemplo con este término para que ustedes se vayan familiarizando con campos semánticos y campos léxicos. También dentro de esa clasificación semántica encontramos la holonimia y meronimia, que cualquiera pensará o cualquiera puede confundirla con los hipónimos e hiperónimos, pero no, son diferentes, porque los holónimos son nombres que designan una unidad o un todo integrado por partes, son las partes de un todo y sus partes. Es decir, holónimo y merónimo. El todo es el holónimo y las partes es el merónimo. Tenemos un ejemplo: cabeza es un holónimo. ¿Cuál sería el merónimo? Oreja, nariz. Es decir, no se está viendo lo que es el significado del sema o de la raíz, sino más bien las partes de ese todo. Las partes de ese todo. El todo es el holónimo y el merónimo es las partes. Son clasificaciones, pero en este caso serían clasificaciones de acuerdo a las partes de un todo o del todo y sus partes. Tenemos otras relaciones entre el significante y el significado. Recuerden que el significante es la representación gráfica y el significado el concepto que tenemos de ese significante. Así que tenemos las siguientes clasificaciones que ustedes las han venido viendo, las han venido trabajando desde la escuela
hasta el colegio y ahora la universidad. Tenemos palabras homófonas, son aquellas que tienen parecida la pronunciación, parecida o parecido o igual significante, pero cuando vamos a ver el significado es diferente. Digo bate con B, bate con V. Bate con B es el instrumento que utilicemos para pegarle a la bola, y bate con V se refiere a un compositor o poeta. Tenemos otro ejemplo, vacía con B, vacía con V. Vacía con B se refiere al recipiente que utilizan los barberos para remojar la barba, y con V se refiere a una, digamos, recipiente que no tiene nada. Nada. Significado, nada. Muy bien. Igualmente tenemos vaca con B y vaca con V. Vaca con V, animal, mamífero. Y vaca con B se refiere a la parte superior que tiene todo carro para colocar las maletas. Las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que se caracterizan porque tienen el significante igual, pero el significado es diferente. Tenemos el ejemplo aquí, vino y vino, las dos con V. Vino del verbo venir, ella vino ayer, y vino, bebida. Quiero tomarme una copa de vino. Y si ustedes de repente no dominan, digamos, la escritura y significado de cada una, van a escribir entonces con tantos errores, porque hay que aprenderse muy bien las palabras homófonas, homónimas, de acuerdo a su escritura y de acuerdo con su significado. Y por esta razón las estamos dando aquí a ustedes, para que ustedes vayan desarrollando el léxico. Cuanto más palabras ustedes conozcan, mejor van a escribir y mejor ustedes se van a expresar. Tenemos las palabras polisémicas. Polisémica es que un solo significante tiene diversos significados. Hoja. Tenemos hoja. Las hojas de un árbol, las hojas de zinc, la hoja de afeitar, la hoja de un libro. ¿Vieron? Un solo vocablo con diversos significados. Y las palabras parónimas son aquellas que pareciera el significado más o menos igual, pero difieren tanto en pronunciación como en su significado. Carabela, calavera. Tiene los mismos consonantes, las mismas vocales, pero digamos diferentes, su linealidad o su colocación. Tenemos carabela, carabela, que es un navío, y calavera, que es una osamenta de la cabeza. Tenemos las palabras tabú y eufemismo. Las palabras tabú son aquellas palabras que muchas veces causan algunos efectos negativos en su uso y no son adecuadas para utilizarlo en determinado grupo social, porque resultan un poco ofensivas, resultan un poco obscenas o salidas, digamos, salidas del caso en el que se encuentra el hablante. Y eufemismo, ¿cómo voy a disfrazar esa palabra tabú? ¿Cómo la voy a disfrazar para que no sea causante de tantas diatribas? ¿Por qué? Porque muchas veces estas palabras tabú resultan un poco incómodas en los grupos sociales donde se utilizan. Por esta razón, las palabras tabú dicen que son más bien utilizadas por personas que tienen un grado académico bajo o personas, digamos, descuidadas en el uso de su lengua o que son de una condición social muy baja. El eufemismo son más utilizadas por personas de una condición, digamos, académica más alta, en el sentido que tiene un grado académico superior y siempre va a utilizar palabras que no sean tan malsonantes dentro de un grupo social. Así que tenemos como ejemplo, enfermo, no se dice enfermo, se dice paciente. Negro, no se dice negro, sino persona de color. Cárcel, no se dice cárcel, sino centro penitenciario.
morir, no se dice morir, sino fallecer. Discapacitado, no utilizar la palabra discapacidad, sino persona con capacidades diferentes o personas especiales. También tenemos otro ejemplo, prostituta. No utilicemos la palabra prostituta, sino más bien trabajadora sexual o acompañante sexual. Empleada doméstica como una colaboradora. Muchas veces le dicen a la señora que limpia, la barrendera. No es la barrendera. La conserje o el conserje. Muy bien, y hay un grupo de palabras que creo que ustedes tienen en investigación para ir incrementando más el conocimiento de lo que es las palabras tabú y el eufemismo. Por último de esta actividad, tenemos un taller donde a ustedes se les solicita el significado de las palabras que tienen en ese cuadro y que esta definición no sea buscada, digamos, escrita directamente como lo dice el diccionario, sino más bien que ustedes parafraseen. Parafrasear no es más que, digamos, igualar el concepto de ustedes con lo que dice el diccionario o el autor de ese texto. Así que ya saben, estudiantes, no queremos definiciones iguales, sino que sean con las palabras de ustedes. De ser así, se bajarán puntos, dice, a ambas partes. Tienen un material bibliográfico para que puedan ayudarse si quieren ahondar más en los temas vistos en esta presentación. Hasta luego, estudiantes. Ya saben, nos vemos la próxima clase en el próximo video.